A mí me gusta pensar en ello como un piano, como tú decías, donde las teclas, el teclado son los genes, son fijos, inamovibles. El teclado a lo largo de los años va a ser el mismo. Ahora, las manos del pianista sí que van a cambiar y no van a estar tocando siempre las mismas notas. En función del órgano van a estar tocando unas u otras. O a lo mejor en un mismo órgano, con el envejecimiento, esas manos comienzan a tocar más unas notas que otras, o aquellas que hasta aquel momento estaban sonando. Las palomas han volado después de ponerse el sol, grifo de oro goteando con el ritmo a mi canción. El amor pasa de largo y la fortuna dice. Hola, esto es El Disfraz de Polifemo. Que la mano me leyó, que arecillo aparezco con diamantes en los dedos, un disfraz de Polifemo y un tambor. Durante siglos pensamos que nuestro destino estaba escrito en los genes, que éramos el resultado de una secuencia cerrada de letras. Pero la ciencia ha descubierto algo distinto, que los genes son la partitura y que cada vida escribe su propia interpretación de esta. Hoy tenemos en el Disfraz de Polifemo a Eloy Santos, investigador de la Fundación Josep Carreras. Con él tengo previsto que hablemos sobre cómo el entorno, los hábitos y el paso del tiempo dejan huella en nosotros. Y también que el epigenoma de una mujer de 117 años puede contarnos muchas cosas sobre la vida misma. Eloy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Pues lo primero, aunque entiendo que hacer una síntesis es complicado, sí me gustaría ubicar un poco el tema, porque durante mucho tiempo la historia de la biología ha sido un poco como una especie de pugna, de lucha entre el destino y la experiencia, es decir, Darwin, Lamarck, Mendel. ¿Cómo llegamos desde esa genética de los guisantes y las jirafas a hablar hoy de epigenética? Bueno, se ha avanzado muchísimo, eso es verdad. Hemos empezado con genética y fíjate, ya vamos por la epigenética. ¿Y qué será lo próximo, no? Este descubrimiento de ver que no solo nuestra vida se basa en nuestros genes, sino también en nuestros hábitos, que es lo que impacta en los genes a través de eso, de la epigenética, es algo que revolucionó muchísimo el campo y es algo que hace siglos hubiera sorprendido a todo el mundo. De hecho, Lamarck ya proponía que a veces los animales, por sus hábitos, pues eso ya influía en sus características fenotípicas, es decir, en cómo iban a ser sus descendientes. Pues se ha visto que al final eso tenía, bueno, parte de razón, no eran todos los genes, sino también los hábitos, que además también se pueden heredar hasta cierto punto. Y claro, y a Lamarck en su época poco menos que se le ridiculizó, diciendo, pero qué disparate dice este tío, ¿no? Era Lamarck de las jirafas, ¿no? El que contaba la historia esa de que nos la tomamos a risa, incluso tuvo que ser bastante humillante, por lo menos si el escarnio era como nos ha llegado a veces, ¿no? Pues no decía el tío. ¿Cómo era lo que decía Lamarck? Para que nos situemos un poquito, eso de las jirafas. Decía que los antecedentes, los animales que venían antes de las jirafas, pues eso, por aquello de extender el cuello para buscar los alimentos que estaban en lo más alto de los árboles, pues que al final de tanto hacerlo, pues los descendientes cada vez iban teniendo el cuello más largo y que por lo tanto las jirafas conseguían tener un cuello de semejante longitud. En ese momento a la gente le pareció una locura y Darwin, pues bueno, apostaba más por la deriva genética. Pues bueno, ya se ha visto que eso, como decías, tenía parte de razón. ¿Y qué es lo que cambia exactamente? Es decir, ¿seguimos hablando de herencia o ahora que ya estamos en el terreno de la epigenética hablamos de algo más dinámico, de memoria biológica?
Pues son las dos cosas, porque la epigenética de verdad es tremendamente interesante por ese motivo. Primero porque es tremendamente dinámica y depende de nuestros hábitos. Es algo que puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Es modificable. Mientras que la genética es fija y es heredada, la epigenética es dinámica, por lo tanto es reversible y depende, como decía, estrechamente de los hábitos. Y hasta cierto punto también puede ser heredada, porque si nuestros hábitos impactan en la epigenética de nuestras gónadas, en los espermatozoides luego o en los óvulos, pues muy posiblemente esa epigenética, esos hábitos de los progenitores pueden de alguna manera pasar a la descendencia y por lo tanto contribuir ya no solo a las características fenotípicas del hijo, sino también a su predisposición a ciertas enfermedades. Pero ¿de qué hablamos exactamente cuando decimos epigenética? Es decir, es algo que está por encima de la genética según la palabra, ¿no? Pero en un contexto más científico, ¿de qué hablamos exactamente? Pues son todas aquellas marcas químicas que sin alterar la secuencia de ADN modifican, modulan la manera en que los genes realizan su función. Es esta manera química, por lo tanto, de modificar, de regular la funcionalidad, la expresión de cada uno de nuestros genes. Pondré un ejemplo. Las células de nuestro ojo y las células de nuestro corazón o las de nuestro riñón, todas tienen el mismo ADN, pero la epigenética es diferente. Las marcas que regulan qué genes se expresan en cada órgano son diferentes. Es por eso que gracias al ADN del ojo pues podemos ver cosas y con las del corazón pues nos permite que mantengamos los latidos del corazón, ¿no? Porque la genética, si bien es la misma, la expresión de los genes es totalmente diferente y adaptada a la funcionalidad de cada órgano. Vale, has introducido varios conceptos que creo que hay que explicar antes de seguir. Lo de las marcas químicas y lo de la expresión de los genes. ¿De qué hablamos en cada caso? Bien, cuando digo que se expresa un gen es que ese gen se activa y por lo tanto realiza su función. Eso es la expresión génica. Eso está regulado por la epigenética, que es, como decía, marcas químicas, grupos químicos que se depositan encima de los genes y que regulan por lo tanto su expresión. Eso, como decía, es muy importante para distinguir la identidad de una célula entre un órgano y otro, por ejemplo. Y entonces lo de expresar es, como de forma intuitiva podemos deducir que hay genes que se expresan y otros que no. Es decir, hay algunos que están como dormidos, como desconectados, pero que están, ¿no? Sí. Es muy interesante. Están ahí, pero como decías, están dormidos. Nosotros decimos que están silenciados. Y cuando las marcas químicas están encima, sobre todo de esas regiones concretas del ADN que regulan precisamente la expresión de los genes, entonces decimos que esas marcas están inhibiendo la expresión de los genes. Cuando esas no están, bien sea porque el tejido o el órgano lo requiere o porque nuestros hábitos van cambiando o el proceso mismo de envejecimiento que también va introduciendo cambios en la epigenética, pues resulta que unos genes u otros alteran su expresión. Aquellos que a lo mejor estaban silenciados comienzan a activarse y aquellos que estaban activos hasta ese momento empiezan a silenciarse. Eso, pues bueno, da lugar ya no solo a la diferencia entre órganos, sino quizá a la diferencia entre salud y enfermedad. Entonces quizá la metáfora de la partitura que he usado al principio no es descabellada. Es decir, está la partitura, pero luego el intérprete al piano, pues digo, bueno, yo me voy por un poquito por aquí, un poquito para allá, y a veces pues hasta que se morcillea un poco, que se dice en el argot, ¿no? Y se tira por otro lado, incluso a veces dice, bueno, mira, me voy lejos. ¿Es una metáfora acertada? Sí, mira, permíteme que le introduzca un cambio a tu metáfora. Es muy buena y me gustaría partir de ella para la siguiente. A mí me gusta pensar en ello como un piano, como tú decías, donde las teclas, el teclado son los genes, son fijos, inamovibles. El teclado a lo largo de los años va a ser el mismo. Ahora, las manos del pianista sí que van a cambiar y no van a estar tocando siempre las mismas notas. En función del órgano van a estar tocando unas u otras. O a lo mejor en un mismo órgano,
con el envejecimiento esas manos comienzan a tocar más unas notas que otras, o aquellas que hasta aquel momento estaban sonando y contribuyendo a la melodía de nuestro cuerpo, pues dejan de sonar, o al revés, aquellas que deberían estar calladitas, con el envejecimiento o con las enfermedades empiezan a sonar, y ya no es una melodía armónica, ya empieza a ser algo con ruido, algo que nos pone en riesgo ya de padecer enfermedades, o que al menos altera un poco la forma en cómo las cosas deberían funcionar normalmente. ¿Y cómo se produce? O sea, ¿qué es lo que hace que se produzca ese cambio entre lo que pone la partitura y lo que finalmente el entorno? El entorno es uno de los grandes moduladores de la epigenética. La epigenética es, por lo tanto, ese interlocutor entre ambientes y genes, ese mediador entre nuestros hábitos y la forma en que funcionan nuestros genes. Vale. Entonces, cuando hablamos de epigenética, pues la verdad que nos suena como a ciencia de vanguardia, ¿no? Pero también nos suena a esperanza, si ves todo lo que rodea a este mundo, o por lo menos lo que he ido percibiendo. ¿Cómo está cambiando la forma en que entendemos la salud desde el punto de vista de la epigenética? Pues yo creo que lo cambia todo bastante, porque si bien antes se pensaba que la genética lo determinaba todo, hemos visto que eso no es verdad. La medida que usamos los biólogos para determinar hasta qué punto la genética tiene un impacto en algo determinado, como por ejemplo una enfermedad, nosotros lo llamamos heredabilidad. Ese es el porcentaje que explica la genética. Es decir, bueno, ¿cuál es la heredabilidad de según qué tipo de cáncer? Pues a lo mejor vemos que para algún cáncer específico la heredabilidad es tremendamente alta, por lo que la genética casi lo determina todo. Y otros para los que esa heredabilidad es muy bajita y que por lo tanto la aparición de ese cáncer en concreto a lo mejor depende en muy gran medida de los hábitos. Es por ejemplo el caso de muchos cánceres de pulmón que dependen en una medida tremendamente grande en nuestro hábito, sobre todo de fumar. Eso es así ya no solo para ciertos cánceres, sino también para enfermedades neurodegenerativas, o incluso, mira, decíamos antes que la epigenética se podía heredar. Pues mira, se ha visto que adolescentes que bueno, en esa etapa de adolescencia fumaban cannabis, luego a la hora de tener hijos, sus hijos ya tenían más predisposición a tener enfermedades mentales, trastornos como esquizofrenia, etcétera. Precisamente por eso, porque la epigenética de los espermatozoides del padre que había estado fumando cannabis en su adolescencia había modificado brutalmente el epigenoma de su hijo y lo había predispuesto mucho más a enfermedades mentales. Desde luego es un campo que lo ha revolucionado todo, y ahora ya no todo se explica por la genética, sino que empieza a tener un papel muy relevante la epigenética en todo ello. Luego, me has dicho ahí también una cuestión que me gustaría retomar, que es que hay algunas enfermedades que sí están muy, muy ligadas a la genética pura, a la heredabilidad, y otras que donde la epigenética, es decir, las modificaciones provenientes del entorno o los hábitos de vida sí pueden influir más. ¿Hasta qué punto conocemos cuáles? Porque has puesto un ejemplo, el del cáncer de pulmón, pero ¿en qué fase de conocimiento estamos en ese aspecto? De saber cuáles son los más y cuáles son los menos de cara a lo que vamos a hablar ahora, que es de los hábitos de vida. Pues esto, de hecho, para responder a esta pregunta se necesita mucha más investigación, ya no solo en epigenética, que desde luego es un campo bastante nuevo todavía en el campo de las enfermedades, sino también en genética, porque hay enfermedades que en efecto están bastante determinadas por un componente genético, pero que todavía se desconoce. Y al revés, hay algunas que se conocen componentes genéticos, pero aún se desconoce hasta qué punto los hábitos, el entorno, el ambiente a través de la epigenética puede impactar en el progreso o aparición de esa enfermedad. Es, creo, un campo bastante novedoso, el de la epigenética en sí, y creo que en el futuro va a dar mucho que hablar. Luego estamos como aprendiendo, te lo digo porque cuando la primera vez que yo escuché hablar de epigenética, bueno, no sé si contarlo, porque es una anécdota que quizás no tiene mayor... Bueno, sí, lo cuento, qué demonios, sí, al fin y al cabo este es mi programa y además tiene que ver con la sintonía
de este programa que te he dicho que el disfraz de Polifemo es un verso de una canción de 091, un grupo de Granada que a mí me gusta mucho, Este es nuestro tiempo. Y curiosamente, la primera vez que vi la palabra epigenética en el contexto en el que estamos hablando, lo dijo José Ignacio García Lapido, el líder del grupo, al hablar de la reunión de los músicos después de 25 años sin haber tocado juntos y de las sensaciones que le provocaba ese primer día de ensayo después de 25 años sin haber estado ahí. Y aludió a la epigenética para referirse a el por qué después de tanto tiempo fuera, al tocar de nuevo, todo parecía volver a fluir. Es decir, porque habían alterado su propia genética, era un poco lo que venía a decir, ¿no? Y esto ya está dentro, no hay que volver a aprenderlo porque ya lo tenemos. No sé si es un ejemplo acertado o no, pero a donde quiero llegar es a que es algo que cuando yo estudiaba en el colegio, en el instituto, jamás había oído hablar de eso. Yo oí Darwin, Mendel y los guisantes, y que la gente se reía de Lamarck. Entonces cuando me dijeron, no, espérate, es que esto sí se puede modificar. Luego, yo eso lo he visto, leído fuera ya de cuando yo estudié. Luego no puede tener muchos años estos estudios, ¿no? Son relativamente recientes. Es bastante reciente y de hecho la metáfora que tú has utilizado es muy bonita, de hecho, porque las personas seguían siendo las mismas, ¿no? Pero al reencontrarse pues todo volvía a cambiar y volvía a ser como antes, ¿verdad? Pues sí, desde luego, es un campo en desarrollo todavía y todavía estamos explorándolo. La epigenética es muy amplia y estamos todavía con conceptos que aún para nosotros resultan muy novedosos, como es la epitranscriptómica, por ejemplo, o palabras ya que, bueno, se van ya un poco de quizá de los objetivos de esta entrevista. Porque... No sé si soy capaz de repetir epitranscriptómica. Muy bien, sí. Bien. De hecho, es que la epigenética es un campo en expansión y cada vez conocemos mucho más. Por ejemplo, yo te hablaba de las marcas químicas que se ponen encima del ADN, pero la epitranscriptómica ya estaríamos hablando de las marcas químicas que se ponen encima del ARN, que es como un intermediario. Cuando el ADN quiere pasar a ser una proteína, pues antes está el ARN, ¿no? Que hace ahí de intermediario, pues incluso allí se pueden poner marcas químicas que regulen al final si se va a hacer bien esa proteína o no. Esto es un campo de en expansión y cada vez conocemos más. Si bien de marcas químicas que se ponen en el ADN hay poquitas, pues en el ARN resulta que hay un montonazo. Y ahora para estudiarlas todas ellas una por una, pues esto desde luego va a requerir un tiempo, un esfuerzo, una inversión económica también brutal. Y ya te digo, creo que es un campo que en medicina nos va a llevar muy lejos. Entonces, lo has mencionado ya, pero vamos a profundizar un poco, si no te importa, en el tema del estilo de vida, de hasta qué punto el estilo de vida nos sirve para reescribir esa lectura genética. Yo es que oigo eso y digo, a ver, ¿esto cómo se come exactamente? Bien, los hábitos pueden regular, como decía, esas marcas químicas. Pueden hacer que aquellas que están ahí dejen de estarlo y aquellas que no deberían estar, pues empiecen a estar. Esto, ya te digo, depende de los hábitos que lleve cada uno. Si llevamos unos buenos hábitos como de dormir muy bien, realizar ejercicio físico de forma moderada y regular, el comer bien, una dieta equilibrada, mediterránea, poder ser, y además pues socializamos y tenemos cerca amigos y familia, pues lo tenemos todo pues para tener una epigenética lo más llana posible, una epigenética que nos ayude a que nuestros genes funcionen correctamente. El caso es que, y el mensaje que me gustaría trasladar es que nuestros genes hoy por hoy no se pueden tocar todavía. Nacemos con los que tenemos, no podemos ya cambiar a nuestros padres, no podemos por lo tanto cambiar nuestros genes, pero los hábitos sí. Es decir, si tenemos quizá algún gen pernicioso, alguno que nos predisponga ya un poquito más a tener una enfermedad concreta, pues a lo mejor por la epigenética, gracias a los hábitos, incluso podemos compensarlo y hacer que esa enfermedad nunca se llegue a dar. Es una capa de regulación genética, en mi opinión, muy importante y que no debemos subestimar, sobre todo por el hecho de que está en nuestra mano. Tenemos poquitas cosas en nuestra mano cuando tiene que ver con la biología, especialmente porque, como ya decías en la introducción, porque casi todo viene de nuestros genes, ¿verdad? Pues aquí creo que tenemos un gran poder y que todos deberíamos aprovecharlo.
y sabemos cuál es el margen que tenemos. Es decir, porque dices, podemos cambiar, se conoce ya hasta dónde podemos llegar, o como has dicho antes, que hay unos genes que sí son más influenciables que otros, todavía es un poco una nebulosa. Exactamente, para según qué cosas, la importancia de la epigenética va a ser más o menos. Por ejemplo, si yo tengo un gen muy concreto que se sabe que predispone enormemente a padecer Alzheimer, a lo mejor, por mucho que me cuide, no lograré finalmente deshacerme de esa enfermedad o al menos esquivarla. Pero en función de la enfermedad, a lo mejor hay otras para las que sí que la epigenética va a tener un poder descomunal. Es por eso que yo animo a la gente de verdad a tener mucho cuidado con esto. Es una inversión, es una gran inversión. Yo creo que tenemos dos opciones. O invertimos cuando estamos sanos en mantener nuestra salud y en mantenernos bien físicamente, o luego esta inversión, tanto económica como de tiempo, la vamos a tener que realizar más tarde cuando ya estemos mal. Ya cuando estemos enfermos, esta inversión ya será pues en ponernos bien o en recuperarnos. O es una inversión que tenemos que hacer o ahora o después. Y nosotros elegimos cuándo hacerla. Creo que hay gente que tiene más cuidado con las inversiones que hace económicas que con aquellas inversiones que tienen que ver con sus estilos de vida y con su salud física. Y creo, desde luego, y animo a los que nos estén oyendo a que de verdad pues, le concedan la importancia que tiene a todo esto. Porque estamos hablando entonces también de calidad de envejecimiento, ¿no? Exactamente, porque el envejecimiento no tiene por qué estar asociado a enfermedad, no tiene por qué estar asociado a una neurodegeneración o a una predisposición mayor a ciertas enfermedades. Puede ser un envejecimiento saludable y eso es por lo que yo apuesto. El envejecimiento no es una enfermedad que se pueda curar, es una etapa de la vida, igual que lo es la juventud o la niñez, y tampoco se pueden curar. Pero creo que es un proceso que es más delicado y que por lo tanto requiere especial atención con la intención de que sea un envejecimiento saludable y de esta manera discriminarlo de algo que puede ser un poco más pernicioso y que nos pueda llevar ya no solo a enfermar y a perder calidad de vida, sino también a morir antes. Creo que es importante tenerlo en cuenta cuando hasta ahora solo conocemos que tenemos una sola vida. A lo mejor luego descubrimos que hay otra, pero de momento lo único que sabemos los científicos es que hay una. Yo de momento no me la jugaría toda a la otra. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan Carlos. Yo tampoco me la jugaría a la segunda. Vaya a ser que sea que no. Totalmente. El pasado mes de septiembre conocimos, al menos yo, un estudio sobre María, una anciana que murió con 117 años, y cuyo epigenoma habéis analizado con detalle. Primero, ¿quién es María y qué nos ha contado su epigenoma? Bueno, María Brañas es la supercentenaria que a sus 115 años de edad pasó a ser la más mayor del mundo viva. Claro, del mundo, que se dice rápido. Y era una persona española que vivía en Olot, que está relativamente cerca pues, de donde está nuestro equipo de investigación, que estamos en Barcelona. Esta mujer, aparte de convertirse en la persona viva más mayor del mundo en aquel momento, se convirtió en la persona también más mayor de toda España de todos los tiempos. Y aún todavía, aún habiendo fallecido el pasado mes de agosto de 2024, continúa siendo la octava más longeva desde que hay registros en el mundo. Esta es María Brañas y es, por lo tanto, una persona única, es un ejemplo, o al menos en aquel momento era un ejemplo vivo de esto, de que envejecer no tenía por qué acarrear una pérdida de calidad de vida y susceptibilidad mayor a ciertas enfermedades. Es por eso que decidimos investigarla, porque era un tesoro vivo para la biología. A veces, de las excepciones como ella, se puede aprender la norma. Esto ya lo habíamos visto en el caso del Alzheimer. El Alzheimer se diagnosticó en una sola persona y allí empezaron a descubrirse pues, las causas de este. También pasó con la vacunación. La vacunación se realizó en solo una persona. Con esto puede pasar lo mismo. Si queremos aprender realmente cómo funciona el envejecimiento a nivel molecular, a veces mirar a la excepción, estudiar la excepción, puede llevarnos a conocer la norma. Claro, el qué hace diferente esta persona o qué tiene diferente esta persona respecto de los demás,
pues vamos a ver si esa cosa diferente es la que. Lo que pasa que entiendo que no habrá una sola cosa diferente, habrán varias, y entonces ahí es donde puede llegarse a descubrir falsos positivos. Es decir, que haya una, a ver si lo digo bien, una correlación que no implica relación. No sé si es decir, que a veces hay cosas que van juntas, pero no están relacionadas. Es otro factor que no hemos tenido en cuenta el que ha afectado ahí, pero al estar cerca nos puede... No sé si por ahí voy... Estoy completamente de acuerdo contigo. Este estudio, ya te digo, es único por esta razón, porque estamos estudiando a una persona única y además lo hemos hecho en la profundidad mayor que hemos podido con las muestras que teníamos, pero también acarrea ciertas limitaciones. Un estudio científico hecho en solo una persona no nos permite concluir nada que pueda ser relevante para la población general. ¿Esto qué significa? Que este estudio es muy importante, pero solo constituye ese primer paso en la investigación en envejecimiento y longevidad extrema. Tienen que venir muchos más que ahora puedan validar nuestros hallazgos y definitivamente puedan llevarnos a desarrollar terapias, fármacos o estrategias que entonces sí puedan servir para la población general y nos beneficien. ¿Era ella la que decía que comía 3 yogur diarios? Sí, esto era uno... A eso me refiero que ese podría ser uno de los falsos. Es decir, entiendo que evidentemente el yogur tiene que ser bueno, pero a lo mejor el comer 3 yogur diarios no era una causa, o no era una causa significativa, o solo si se combina con otras. Y entiendo que eso es lo que en algún momento tendréis que descubrir cuáles son las combinaciones, porque a veces es el encontrar cuál es la fórmula, que es A más B más C menos H. Y a lo mejor si se nos olvida el menos H dentro de la fórmula... Por eso entiendo, a ver si mi intuición es buena, que de aquí sacáis, por ejemplo, 4, 5, 6, 8, 10, 25 factores diferentes de algo, de lo que sea, respecto de la gente más normal, y estudiando otros casos, esas cuestiones diferentes, cuando luego comparáis solo las cuestiones diferentes, al final aparece un patrón. ¿Es así como se hace la ciencia? Correcto, así es. Hemos empezado con ella porque, como te digo, es un ejemplo tremendamente especial de cómo un humano puede llegar hasta tan lejos, pero desde luego sus resultados, todo lo que hemos encontrado, que desde luego es muy interesante, pues aún falta por contrastar con otras personas y ahora faltaría compararlo con otras personas de su edad, cosa difícil de momento. Claro. Y desde luego pues validarlo y llegar hasta el fondo de todos los hallazgos que hemos encontrado, porque no son ni mucho menos nada que nos permita concluir algo definitivo. No se le puede decir ahora a la población que el secreto de la longevidad son los 3 yogures al día o ciertas cosas que hemos visto en ella, porque no sería correcto y desde luego sería injusto también para la población. Faltan estudios y los llevaremos a cabo. Ahora el campo del envejecimiento en investigación está en plena efervescencia y nos llevará a nuevos paradigmas, ya lo verás. ¿Tenéis ideas prometedoras en este aspecto respecto de ella? Es decir, cuestiones que digan, esto promete, o sea, aunque todavía no puedas avanzar, pero esto tiene buena pinta de que por ahí, o es muy prematuro hablar de algo así. De los 3 yogures, por ejemplo, por poner el ejemplo ese. Bueno, de momento todo es prematuro. Vamos a ver a dónde nos lleva todo. Desde luego, epigenética, microbiota, incluso la genética de esta mujer, todo nos ha sorprendido, al menos en algún detallito, y tenemos que llegar al fondo de todo esto, a ver si en el futuro, entonces sí, los hallazgos pueden trasladarse de alguna forma a ti y a mí y a nuestros padres y a nuestros amigos. Me llamó también la atención, al menos en el artículo que leí en El País, el titular era muy, muy impactante porque decía, haced lo que queráis conmigo, estudiadme, aprended. Como que ella se daba a la ciencia, es decir, si es doloroso, que sea doloroso, haced lo que tengáis que hacer, ¿no? Es que fue muy generosa. De hecho, me gustaría agradecérselo ya desde aquí, ya no solo a ella, sino también a la familia y personal de la residencia en la que la cuidaban muy bien. Pues por la generosidad y por lo fácil que nos lo han puesto hacer este estudio tan completo, porque desde luego que han sido muy amables con nosotros, nos lo han puesto muy fácil y de verdad que ha sido una colaboración maravillosa, tanto con María Brañas como con su familia y el personal de la residencia. Me gustaría destacar eso, la gran generosidad
Y también destacar, pues mira, que a pesar de ser muy mayor, a pesar de tener 117 años en el momento de morir, pues fíjate lo relevante que puede seguir siendo una persona, ¿no? Esta reflexión de que a veces, por más edad que tengas, por más viejo que seas, a lo mejor todavía no lo has hecho todo en la vida y todavía tienes mucho que dar. Este es el caso de ella. Ya no solo esa longevidad libre de enfermedades y con buena calidad de vida, sino también ese ejemplo de estar todavía de estas maneras quizá más indirectas, contribuyendo a la sociedad de forma tan significativa. Yo creo que es una reflexión que vale la pena considerar. Y creo que al final, corrígeme si me equivoco, no existe nada especialmente agresivo, o sea, por mucho que ella con su generosidad os dijera lo que sea, lo que haga falta, no llegasteis a rebasar ninguna frontera mínimamente. No, eso por respeto máximo. Con estas personas que nos lo ponen, de hecho, tan fácil, que son tan cariñosas con nosotros, ¿cómo íbamos a pedirle más? ¿No? ¿Cómo voy a...? Claro, una cosa es estudiarla y aprender de ella y otra cosa ya es aprovecharse quizá. No, pobrecita. Nuestro objetivo era investigar lo máximo posible usando las menores muestras posibles, es decir, molestarla lo menos posible para extraerle muestras de todo tipo. Las muestras fueron sangre, orina, saliva, heces, cosas que no implicaran molestarla en absoluto. Y ese era nuestro objetivo, porque cuando uno tiene ya esa edad, ya quiere contribuir y ayudar, pero yo no creo que sea muy agradable que te molesten con según qué tipos de muestras. Tú trabajas en la Fundación Josep Carreras y ahí la epigenética se aplica a enfermedades hematológicas, sobre todo la leucemia. ¿Qué diferencia desde el punto de vista epigenético a una célula sana de una tumoral? En vuestro campo, ahora ya cambiando un poquito de... Sí. De hecho, como tú bien apuntas, este centro está muy especializado en leucemia, que es un tipo de cáncer de la sangre. De hecho, yo creo que investigar el envejecimiento, perdona que empiece por aquí, luego contesto más a fondo, investigar en el envejecimiento es también investigar en leucemia de forma indirecta, porque hay muchos tipos de leucemia, por ejemplo, la leucemia mieloide aguda, linfocítica crónica, que son todas consecuencia de la edad. La edad predispone a sufrir múltiples enfermedades muy importantes a nivel de mortalidad y prevalencia en la población. Y estas son una de ellas. Y creo que estudiar envejecimiento, yo creo que es parte de la estrategia no solo contra las leucemias, que es lo que hacemos en este centro, sino parte de las estrategias contra muchas otras investigaciones y enfermedades que se están llevando a cabo en otros centros de investigación, como las enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas. Dicho esto, sí que es verdad que estudiar la epigenética en un cáncer es algo bastante diferente a estudiarla en envejecimiento, porque cáncer y envejecimiento son cosas que están en polos opuestos realmente. Un cáncer, una célula tumoral, no deja de ser una célula que se comporta como si fuese mucho más joven y por lo tanto es capaz de dividirse y mantenerse muchísimo mejor que una que está envejecida y que puede llegar a ser senescente. ¿Esto qué significa? Que la epigenética de una célula tumoral y de una célula vieja son completamente diferentes. Mientras que la epigenética de una célula tumoral le permite expresar genes que le permitan pues, replicarse sin control, incluso metastatizar, ir a otros órganos y realizar un tumor diferente, en el caso del envejecimiento esto no ocurre. Todos los caminos que llevan a reproducirse o a proliferar están cortados. Es decir, con el envejecimiento esto se para gracias a la epigenética. La epigenética regula, como decíamos antes, la activación de los genes, reprime todos aquellos que tengan que ver con la proliferación y activa otros que contribuyen a que el organismo continúe envejeciendo. Esto evolutivamente se da quizá por eso, por poder reducir el riesgo de una persona a sufrir un cáncer. Con el envejecimiento, el riesgo de padecer un cáncer o cualquier otra enfermedad se acentúa. Gracias al envejecimiento, parte del sentido que tiene este en el funcionamiento del organismo es el reprimir la aparición de enfermedades como por ejemplo el cáncer. Si una célula deviene senescente,
entonces esa célula no podrá producir un tumor. Eso ocurre en células que a lo largo de los años, por el mismo proceso de envejecimiento, han ido acumulando mutaciones. Células que en un cierto momento tienen la mutación que les permite convertirse en células tumorales, pues si en ese momento se activan los programas de envejecimiento y esa célula se vuelve senescente, eso constituirá un perfecto mecanismo de defensa contra una célula que potencialmente iba a crear un tumor. Entonces, la epigenética entre una célula vieja y una célula tumoral son completamente diferentes y lo son adrede, evolutivamente adrede, porque eso puede constituir mecanismos de defensa contra ciertas patologías. Lo que ocurre es que con el envejecimiento, por mucho que esa epigenética cambie, seguimos teniendo más predisposición a otras enfermedades. Y eso ya no solo se debe a las mutaciones que han ido acumulando, ni a esa epigenética diferente, sino a muchas otras causas, como la disfunción mitocondrial, el acortamiento de los telómeros, etc. De hecho, esto es un campo de, como decía, pues de mucho interés ahora mismo científico y que espero nos lleve a soluciones pronto. Lo que has dicho de la diferente velocidad tiene que ver, entiendo que tiene que ver con lo que comúnmente se viene diciendo de que cuando un cáncer afecta a una persona joven o a un niño, evoluciona muchísimo más rápido que cuando le afecta a una persona mayor. ¿Hablamos de estar relacionado eso? Bueno, depende, porque quizá el tumor que tiene un niño o que aparece en un niño más frecuentemente son tumores que tienen un origen genético. Es decir, normalmente los niños que tienen tumores, normalmente esos tumores tienen un origen en una mutación que se la ha transmitido a alguno de sus progenitores. ¿Cómo cambia la epigenética en ese contexto? Pues bien, gracias a mutaciones la epigenética puede cambiar y permitir que otros genes que deberían estar inhibidos pasen a estar activados y contribuyan al progreso del tumor. Cuando somos más mayores puede pasar algo más parecido, ¿eh? No tiene por qué ser demasiado diferente. Cuando somos muy mayores también se nos acumulan mutaciones, nuestra epigenética ya ha cambiado. A lo mejor aquel gen que debería estar inhibido por nuestras marcas en el ADN químicas, pues pasa a estar activado. Y a lo mejor ese gen le da a esa célula una ventaja proliferativa y termina desarrollando un tumor maligno. Eso todavía está por estudiar. ¿Qué distingue la epigenética de un tumor en un niño con el de una persona más mayor? Está por estudiar, pero desde luego que son cosas muy interesantes que nos pueden llevar muy lejos. ¿Qué tipo de terapias epigenéticas se están estudiando ya? O explorando o incluso implantando. Estamos estudiando muchas y me gustaría también comunicar que ya se están utilizando en los hospitales. Hay terapias epigenéticas, es decir, hay pacientes, sobre todo de leucemias, que es el tipo de cáncer en el que está más estudiada la epigenética. Hay tipos de leucemia leucemias para las cuales los pacientes ya están recibiendo fármacos epigenéticos. ¿Eso qué significa? Que son fármacos que al cambiar el paisaje epigenético de los genes de las células tumorales logran ya no solo ralentizar el progreso del tumor, sino incluso pararlo. Y eso creo que es un avance, yo creo que ha sido uno de los grandes avances de la epigenética en los últimos años. El poder lograr formular fármacos cuya diana sea la epigenética y que logren, si no curar, al menos cronificar un cáncer y aumentar la esperanza de vida de una persona con un tumor. Entiendo entonces que vuestro trabajo en epigenética nos abre más posibilidades o nuevas posibilidades para diagnosticar o incluso prevenir directamente. Exactamente. Ya te digo, la epigenética ya no solo se usa para desarrollar fármacos que contribuyen al tratamiento de las personas, sino que además sirven como biomarcadores para poder predecir si una persona tiene más riesgo o no de padecer un cáncer, o incluso para predecir si una persona que ya tiene un cáncer va a responder o no a una terapia concreta. Si veo un paciente que está diagnosticado con un tipo de tumor y analizo la metilación de su ADN, las marcas químicas, su epigenética, yo puedo saber si ese paciente
va a tener más probabilidades de responder o no a una terapia concreta. Yo creo que el uso de la epigenética, como decía, ya no solo en el tratamiento, sino también para el diagnóstico o predicción de respuesta de un paciente a un fármaco concreto, yo creo que es tremendamente novedoso y tremendamente útil en el contexto clínico. La epigenética, como digo, ya no solo nos sirve para diagnosticar o predecir, sino también para curar. Y creo que esto ha sido uno de los grandes hitos de la epigenética, el poder contribuir activamente a mejorar el pronóstico de las personas. Pues una cosa que me llamó la atención cuando estuve, iba a decir investigando, pero no, esa palabra no es correcta, aproximándome un poquito al tema, porque investigar es lo que hacéis vosotros. Es decir, no quiero mancillar esa palabra con el hecho de leerme un par de artículos, un libro y 2 documentales de la tele y un podcast que escuché por ahí. Eso no es investigar, eso es simplemente acercarme un poquito al tema. Pues en ese proceso me llamó la atención que la palabra, me da la sensación de que se ha convertido la palabra epigenética en un fetiche. Es decir, que hay un montón de podcasts, de libros, de gurús, que es la cuestión, que te prometen una vida maravillosa simplemente cambiando 3 cositas. Respirar mejor, pensar en positivo y desayunar aguacate. ¿Qué opinas de esa pseudoapropiación casi mágica del término? Es que la epigenética da pie a un marketing maravilloso y hay gente que la está aprovechando pues, de estas formas un poco faltas de ética, ¿verdad? Yo creo que lo mismo ocurre con la microbiota, ¿verdad? Que es un campo también en expansión muy interesante y veo que también puede estar ocurriendo lo mismo con la alimentación de las personas. Están apareciendo, pues eso, gurús, coaches, ¿no? Que parece que... Coach, esa es la palabra. Sí, que parece que nos puedan enseñar mucho porque son muy expertos y bueno, al final creo que hace falta tenerlo todo cogido con pinzas, ¿no? Tenerlo todo, o al menos consumir esta información con cierta precaución. Sobre todo verificar muy bien las fuentes y ver bien quién nos lo está diciendo, ¿no? ¿Y serías capaz de establecer dónde acaba la influencia real del estilo de vida, ¿no? Eso que has comentado antes, un buen estilo de vida, cuidarse y todo eso. ¿Y dónde empiezan las charlatanería? Es decir, lo del pensamiento positivo, ¿ya hemos cruzado la frontera o todavía está...? Bueno, se está empezando a cruzar esa frontera. De hecho, ya se ha relacionado longevidad con pensamiento positivo, optimismo, mentalidad. Yo creo que hay que distinguir o sea, la información sí que puede ser veraz. Yo creo que lo importante es distinguir si la fuente lo es o no. ¿Quién me lo está diciendo, verdad? Como tú decías, estas palabras ya se están usando muchísimo y tienen un buen marketing. Ya he visto cremas que prometen un rejuvenecimiento epigenético de las células de la piel. Estoy viendo pues eso, alimentos que contribuyen a una muy buena microbiota intestinal que nos pueden garantizar no sé cuántas cosas. Bueno, hay cosas que hasta cierto punto pueden ser verdad, porque la epigenética, igual que la microbiota u otras cosas que tienen que ver con nuestros hábitos, pues sí que es verdad que pueden tener un papel muy relevante en muchos mecanismos moleculares. Pero bueno, a fin de cuentas habrá que ver si todo lo que se dice se fundamenta en algún artículo científico, si viene de una fuente veraz o si por el contrario son personas que se lo están inventando. Al final creo que esto de las fake news ya no solo afecta en el territorio económico, social, político, creo que también es un problema en la ciencia. ¿Es posible que la línea roja pueda ser, o por lo menos la que te haga saltar las alarmas para ser más suspicaz en el momento que te quieran vender algo? Es decir, aquí, cuidado, ya me quieren vender algo, alarmas. Sí, totalmente, pero el problema viene cuando no nos damos cuenta de que nos lo quieren vender. Este es el gran problema. Y esto lo vemos mucho en Instagram, en TikTok, que por lo general son fuentes que la verdad que no suelen ser mucho de fiar o vemos que hay más personas más enfocadas en crecer y en tener muchos likes y muchas visualizaciones más que quizá en poder transmitir un mensaje de calidad creíble y veraz a la población con buenas intenciones. Esto está por ver. Yo tampoco soy quien para poder desmentir a nadie. Espero que cada uno pueda valorar la veracidad de cada fuente.
¿Hasta qué punto esto puede perjudicar la divulgación seria o la imagen que los científicos de verdad transmitís a la sociedad? El que se mezclen unas cosas con otras y os pueda salpicar. Pues la verdad que afecta tremendamente en todo esto, porque es que ya no solo es el territorio científico, es también el territorio más psicológico quizá. Es que vemos una intrusión en casi todos los campos, en el periodismo, en todos los campos. Entonces, bueno, encontrarlo en este no me sorprende, aunque sí que es verdad que todo lo que tenga que ver con noticias falsas en el ámbito de la salud, al menos bajo mi punto de vista, tiene una importancia mayor. Una cosa es que te digan que hay una guerra o no en un cierto país, o que leer va a ser más o menos beneficioso para ti, pero cuando son cosas más importantes como tómate esto para prevenir el cáncer, o si tienes este cáncer o esta enfermedad, tómate esto y te curarás, pues entonces yo creo que debemos prestar una atención un poco más grande. Cuando son temas de salud lo que está en juego, desde luego al menos a mí se me pone la piel de gallina. Vamos a subir un poquito el nivel, vamos a otra dimensión, porque todo esto al final tiene dimensiones éticas y sociales. Y como si nuestras experiencias pueden influir en la herencia, ¿no? Que es un poco el núcleo central de la conversación. Visto desde un punto de vista más elevado, ¿podemos decir que somos responsables de nuestros hijos a nivel biológico? Hasta cierto punto sí. Hasta cierto punto sí, eso a través de los hábitos. Si yo me cuido muy bien y intento tener la mejor epigenética de todas, pues mis espermatozoides, igual que los óvulos de mi pareja, pues ya tendrán un paisaje epigenético quizá un poco más favorecedor. Que no digo que sea el ideal ni el que vaya a garantizar una salud de hierro al hijo, pero desde luego al menos ese trabajo ya lo habremos hecho. En lo que resulta la lotería, que puede ser la salud de nuestros hijos, al menos ya nosotros por nuestra parte, antes de concebirlo, ya estaremos comprando muchas menos papeletas para esa lotería de las enfermedades en el futuro. Creo que nuestro papel como padres ya no solo se centra en lo que hacemos cuando tenemos al hijo, en cómo lo educamos, cómo lo alimentamos, sino en lo que hacemos también antes de tenerlo. Y creo que esto es una concepción nueva. Yo creo que la gente todavía no conoce hasta qué punto nosotros tenemos un poder sobre eso. Pues leyendo sobre este tema, he visto otro concepto que me removió un poquito. A ver tú cómo lo puedes enfocar o aclarar. Hablo de las desigualdades sociales o ambientales desde el punto de vista de la epigenética. Uh-huh. ¿Cómo se interrelacionan esos conceptos? Pues la verdad que se ha visto que hay cambios en los niveles socioeconómicos de la población. Por ejemplo, un caso paradigmático es, por ejemplo, el del envejecimiento en dos zonas diferentes de una misma ciudad. Por ejemplo, en Barcelona, si comparamos la epigenética de una persona que vive en el Raval con la de una persona que vive en la zona de Sarriá, una zona más rica, pues estoy seguro que podremos ver cambios epigenéticos que favorezcan a aquellos más ricos. ¿Esto por qué es? Porque históricamente aquellos más pudientes han tenido un acceso más, quizá no ilimitado, pero un acceso más amplio a ciertas características, a cierta sanidad, que les han permitido, pues eso, ya no solo el goce de una mejor calidad de vida, sino quizá, y quizás sea lo que lo cause, una epigenética un poco más favorecedora. Los cambios socioeconómicos acarrean cambios ya no solo en la calidad de vida de las personas, sino también en la longevidad de estas. Yo creo que es un cambio real y deberíamos estudiarlo más. No estoy muy informado acerca de cómo cambia la epigenética en diferentes contextos sociales o culturales, pero desde luego que apuesto porque puede tener un rol muy importante, porque se ve porque los estilos de vida dependen de ello. Si yo como más comida sana, que por lo general suele ser un poco más cara, o si tengo el dinero para apuntarme a un gimnasio para realizar ejercicio más cómodamente,
etcétera. Son tantas las variables conductuales que pueden influir en tener una buena epigenética y que además están relacionadas con nuestro poder adquisitivo, que no me sorprendería en absoluto ver que hay diferencias epigenéticas en personas de diferentes estadios sociales. Claro, porque hay diferencias que las hemos intuido siempre de forma más o menos fácil, pero ahora quizás se le puede vincular a la epigenética. Hablo de la exposición a la contaminación o la pobreza que has comentado. Es decir, si tú puedes evitar la pobreza, tienes mejores alimentos, tal, pero quizá nunca lo habíamos asociado con la epigenética. Es decir, si tú vives en una ciudad contaminada, si vives en Pekín, que ahí tragándote todo el humo, pues tu salud se resentirá. Pero claro, a esto nos da como una perspectiva nueva, una dimensión nueva, ¿no?, desde la epigenética. Totalmente. Incluso en personas del mismo estadio socioeconómico podemos ver que las cosas cambian entre personas que viven en una urbe y personas que viven en un pueblo. Es que hasta los niveles de estrés pueden cambiar este paisaje epigenético. El poder que esto abre, el poder cambiar cosas que están en nuestras manos es impresionante y todavía está por explorar en cierta manera. Uh-huh. ¿La ciencia puede corregir esas desigualdades o solo medirlas? De momento, yo creo que solo las puede medir. Corregir a través de fármacos, cosas así, de momento todavía no es posible. Estamos investigando lo máximo posible en envejecimiento con el objetivo de diseñar en el futuro estrategias, terapias que puedan beneficiarnos en el sentido de tener una mayor calidad de vida y longevidad. Esto es, por lo tanto, con una mejor epigenética, una mejor microbiota y con todo aquello que implique el estar sano, funcional y el gozar de una vida con buena salud. Esto lo veremos. En el futuro veremos fármacos antienvejecimiento. Primero los veremos como fármacos destinados a enfermedades muy concretas, porque así lo establece la ley, ¿no? Primero se tienen que hacer ensayos clínicos que sean contra enfermedades muy concretas para poder demostrar que son seguros, que no tienen efectos secundarios y luego pues que tienen un efecto concreto. Contra más enfermedades podamos estudiar para un mismo fármaco, más podremos ampliar el abanico de posibilidades que ese fármaco puede abrir para muchos tipos de personas. Un fármaco que al principio será solo para la diabetes o para la hipertensión y que luego se reformule, me invento, para ralentizar la progresión de una enfermedad neurodegenerativa, muy probablemente en el futuro podrá ser un fármaco antienvejecimiento que todo el mundo podrá tomar con el objetivo, pues eso, de ralentizar el proceso de envejecimiento, hacer que su proceso de envejecimiento sea más saludable y que por lo tanto tenga menos predisposición a enfermedades asociadas al mismo y cuenten con una longevidad superior. Sigamos hablando de futuro. ¿Cómo ves o por dónde irá la investigación epigenética en los próximos 10 años o así? ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos hacia entender muchísimo mejor enfermedades muy concretas y vamos, al menos por nuestra parte, a conocer muchísimo mejor el mismo proceso de envejecimiento. El proceso de envejecimiento para mí es un campo de investigación muy importante porque constituye la raíz principal de un montón de enfermedades muy prevalentes y muy mórbidas en la población. Estoy pensando en ictus, estoy pensando en embolias, estoy pensando en Alzheimer, en Parkinson, en cánceres de todo tipo, en cosas que a lo mejor no nos vienen ahora a la cabeza, como por ejemplo pues las cataratas o todas aquellas, la pérdida de dentición, todo aquello que nos merme la calidad de vida. Hacia allí vamos, porque creo que la epigenética va a tener un papel muy, muy, muy interesante en todo esto. Si en el futuro, gracias a cambios epigenéticos, ya sea a través de nuevos hábitos o estrategias que podamos realizar todos,
ya sea a través de la administración de ciertos fármacos, yo creo que va a poder cambiar mucho la condición de salud de las personas y, por lo tanto, su predisposición a ciertas enfermedades. Incluso creo que va a contribuir activamente a la curación de más enfermedades de las que tenemos hoy en día. Como te decía anteriormente, hay fármacos epigenéticos ya para ciertas leucemias. Creo que en el futuro estos fármacos epigenéticos también nos servirán para un abanico muy amplio de otras enfermedades muy importantes. ¿Hay algo que todavía te sorprenda cuando te acercas a un epigenoma? A mí me sorprende cuánto puede cambiar por nuestras decisiones. Me sorprende mucho ver que una persona con una edad cronológica, me invento, de 50 años, y otra con la misma edad cronológica, tengan una edad epigenética, es decir, una edad biológica calculada a través de su epigenética tan diferente. Esto lo hacemos a través de relojes epigenéticos, que son algoritmos que nos permiten, a través de machine learning, son unos algoritmos que se hacen pues con esta rama de la inteligencia artificial y que nos permite predecir la edad biológica de una persona, pues podemos predecir a través de esta edad biológica el riesgo que tiene esa persona a determinadas enfermedades y también calcular, inferir el ritmo de envejecimiento de estas personas. A mí me sorprende mucho ver que dos personas de una edad cronológica igual, es decir, una edad calculada en base a la fecha de nacimiento de ambas, me sorprende ver que dos personas de esta misma edad pueden tener una edad biológica calculada a través de relojes epigenéticos tan diferente. Y me sorprende conocer que una persona que tiene la misma edad que la otra tiene una predisposición mucho mayor a todo tipo de enfermedades y a muerte por cualquier causa, mucho mayor que la otra a causa de hábitos perniciosos que ha mantenido a lo largo de su vida. Eso me sorprende y creo que si la gente tuviera conocimiento de esto, como te decía antes, ¿no? Pues yo creo que tendría mucho más cuidado pues con hábitos tan sencillos como el caminar o realizar unos cuantos pasos diarios o hacer un poquito de ejercicio, ver más a la familia, dormir mejor, priorizar esas horas de dormir, ¿no? Irte cada día también a dormir a la misma hora, favorecer unos ritmos circadianos que te favorezcan y eso, socializar, ver a la familia. Yo creo que todos deberíamos tener eso en cuenta, ¿no? El cómo esto puede cambiar nuestra edad biológica, que es lo que realmente refleja el estado funcional y biológico de nuestro cuerpo. Bueno, pues un poco para eso estamos, para intentar divulgar esto, difundirlo y que lo sepa más gente y que hagamos más caso. Y fíjate que me he incluido yo porque han nombrado ahí varias cosas que yo soy consciente que debería hacer y no estoy haciendo o no lo suficiente, pero todo esto, el acercarme un poquito más a este tema, lo digo en serio, me ha servido para entender mejor y creerme de verdad que ciertos hábitos sí tienen influencia real en el futuro, ¿no? En el tuyo, incluso de siguientes generaciones, si me apuran, ¿no? Entonces, a mí me ha servido, por lo menos, y espero que nos sirva esta conversación para transmitirla. Permíteme que me ponga ahora un poquito más filosófico, ¿no? Si cada vida deja su huella química en la siguiente, ¿qué mensaje te gustaría a ti que quedara escrito en el tuyo, en tu mensaje? Me encantan este tipo de preguntas, ¿eh? Porque es eso, nuestro material genético, aquello que vamos a transmitir a nuestros hijos, y es lo único que vamos a dejar, si tenemos hijos, claro, en este mundo, es un conjunto de información genética que no podemos cambiar, pero sí ese conjunto de información epigenética que sí que está en nuestra mano. Es verdad que en el momento en que se forma el embrión, hay una reprogramación epigenética que borra muchas de las marcas químicas que estaban encima del ADN. Eso se hace para favorecer que esas células que antes eran espermatozoides o óvulos, ahora tengan activados los genes que permitan el crear una persona nueva completamente. Aún así, prevalecerán siempre algunas marcas químicas muy concretas que habrán dependido enormemente de los hábitos de los progenitores. Si tuviera que transmitir esto a mi descendencia, pues bueno, con todo mi amor me gustaría dejarle lo mejor posible, el menor riesgo posible, por lo tanto,
a que padezca enfermedades que le mermen la calidad de vida y por lo tanto la mejor epigenética posible para que disfrute de la vida al máximo todo lo que pueda. Para terminar, ¿qué crees que pensarán los científicos futuros cuando estudien las marcas epigenéticas de nuestra generación? Esto es muy interesante. Creo que no sé hasta qué punto pueden cambiar las marcas químicas de 2 generaciones de personas, porque el tiempo que pasa es muy corto y la variabilidad que hay entre cada uno de nosotros también es bastante grande. Por eso, por el mismo hecho de nuestros hábitos, ¿verdad? Yo creo que veríamos más cambios epigenéticos entre personas de siglos diferentes. Quizá a lo mejor necesitaríamos que pasase más tiempo para poder ver cambios reales epigenéticos. Uh-huh. Si comparamos mi epigenética con la de... ¿Arqueoepigenética? Quizás sí, eso sería muy interesante, de hecho. Si comparamos mi epigenética a mi edad con la que tenía mi padre a mi edad, a lo mejor no veríamos demasiados cambios Uh-huh. y tampoco sabríamos distinguir si hay falsos positivos o no. Pero a lo mejor compararlos con antecesores un poquito más lejanos, eso creo que sería muy interesante. Y como tú dices, pues abriría ese campo de la, como decías, paleoepigenética, ¿no? Bueno, arqueoepigenética o se llama bien paleoepigenética. Paleoepigenética sería la Sería ciencia, interesantísimo. Que, bueno, estamos prácticamente inventando la epigenética y ya estamos hablando de paleoepigenética. Bueno, pues ahí lo dejamos como reto para el futuro. Tampoco podemos abarcarlo todos nosotros, cada uno en nuestra parcela. Yo ayudo a difundirlo, tú investiga, sigue investigando, que es lo que nos va a ayudar a salir de aquí, porque lo que tenéis los conocimientos, los medios, los recursos y la capacidad, me gustaría que siguierais haciéndolo, y hasta donde yo pueda apoyar, apoyaré, incluso con dinero si hiciera falta, hasta donde modestamente uno pueda. Así que déjame agradecerte el trabajo que hacéis en la Fundación y en general los científicos que trabajáis por nuestra salud y por el conocimiento, porque al final la ciencia también es simplemente el conocimiento, que creo que no siempre se os agradece en su justa medida. A mí me gustaría, de hecho, agradecer la función que haces tú, porque el divulgarla, el diseminar la ciencia, creo que hace posible que ésta llegue por fin a las personas. Al final, la desinformación es lo que hace que luego tomemos malas decisiones. Pues este ejercicio de información que realizas tú, quiero pensar que dejará informada muchísimo más a la sociedad, que la sociedad va a empezar entonces a darle valor a la investigación científica y que, por lo tanto, vote en consecuencia, ¿no? Hoy en día hay pocos partidos políticos que apuesten realmente por la investigación. Espero que en el futuro haya alguno que abiertamente en sus campañas puedan promocionarlo y que la gente lo tenga en cuenta para por lo tanto, seguir investigando, seguir avanzando, que en mi opinión es lo que mueve el país. Y para acabar, me gustaría simplemente terminar con un pequeño consejo, y es que hemos hablado de que la epigenética cambia los hábitos, pero me gustaría remarcar y terminar con esto diciendo que nunca es tarde para adoptar buenos hábitos, para poder cambiar la epigenética. La epigenética es muy maleable y, insisto, nunca es tarde. Es verdad que contra antes mejor, pero me gustaría transmitir este último mensaje, ¿no? Que nunca es tarde, que aunque tengas 50, 60, 70 años y sigas fumando y sigas llevando a cabo algunos hábitos hábitos cuestionables, bueno, pues que sepas que aún estás a tiempo, ¿no? Que aún tienes un gran papel y un gran poder en tu mano. Pues con este mensaje esperanzador lo dejamos. Eloy, muchísimas gracias por acudir hoy a la llamada del disfraz de Polifemo. Gracias, Juan Carlos. Cada célula guarda memoria de lo que vivimos. No somos solo ADN, somos la experiencia escrita a golpe de química. En el laboratorio de la vida, la partitura no está cerrada. Puede modificarse, aunque sea a lápiz. Una partitura que se interpreta a diario, nota a nota, decisión a decisión. Nos vemos en futuras ediciones del Disfraz de Polifemo. Si te ha gustado, suscríbete y cuéntalo por ahí. Que no tenemos dinero para marketing ni publicidad y te necesitamos para crecer. Cuéntalo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.